Buenos días amigos y amigas, hay que decir así ahora. Bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Comenzamos de inmediato para ver los temas más importantes de los hechos que han ocurrido en el país y fuera del país en las últimas horas. Así que tendremos estos 55 minutos para compartir con ustedes el contenido del día de hoy. Entre el contenido del día de hoy tenemos una entrevista con el ingeniero Antonio Almonte, que es un experto energético del Partido Revolucionario Moderno, el PRM. Más adelante tendremos esa grata conversación con Toñito Almonte, como le dicen sus amigos. De inmediato vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo. Michael le dio bien duro a Florida, una parte del estado de Florida, en los Estados Unidos. Aquí, por de pronto, vamos a ver lo que dice meteorología para nosotros, que tenemos la suerte de que todavía no hay fenómenos importantes a la vista. Pero bueno, según meteorología, las condiciones de lluvia van a continuar en gran parte del país, razón por la cual mantiene un aviso, una alerta meteorológico para varias provincias debido a la posibilidad de que se produzcan deslizamientos de tierra, inundaciones, etcétera, de estas consecuencias que provocan las torrenciales lluvias como las que han estado cayendo en la República Dominicana en la última semana. Dice meteorología que tiene ese informe de esa advertencia en alerta para las provincias de Monte Plata, Atomayor, Santiago Rodríguez, Valverde, y una alerta una alerta verde para Monte Plata, para Atomayor, Monseñor Noel, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Gran Santo Domingo y la provincia fronteriza de Dajabón. Está esa alerta para esos lugares. Así que tienen que estar pendientes los residentes en esas demarcaciones para evitar contratiempo. Mientras tanto, el huracán Michael se degradó esta madrugada a tormenta tropical después de causar la muerte de al menos 2 personas y destruir casas hasta los cimientos en el noroeste de Florida, donde tocó tierra ayer miércoles con categoría de huracán número 4. Categoría 4 en una escala de 5, o sea que fue un tremendo huracán. Tenemos una información sobre lo último de ese fenómeno que le dio bastante fuerte a esa parte del estado de Florida. Las autoridades tienen todavía en alerta esta zona de los Estados Unidos, porque aunque el huracán ya pasó por allí, pero ha dejado severas consecuencias sobre el terreno en varias ciudades del estado de Florida. ¿Qué le parece si tiramos la información? Vamos a ver. Bueno, vamos en lo que los muchachos organizan el terreno para difundir la información. Tenemos que, perdón, las autoridades no lograron en Florida, a pesar de todos los recursos que tiene
que tienen los estados y los gobiernos en los Estados Unidos, no lograron convencer ni hacer salir a cientos de residentes de zonas que estaban previstas para ser afectadas. No valieron los esfuerzos, no valieron las advertencias, se quedaron cientos de personas en sus casas y eso dificultó aún más el trabajo de las autoridades para enfrentar los problemas generados por este tremendo huracán. Ahora sí vamos a ver la información. El huracán Michael cobró la vida de una persona el miércoles en el noroeste de Florida. Según las autoridades, ha sido la tormenta más poderosa en golpear el estado del sureste estadounidense en más de una década. Fue brutal, absolutamente brutal. El daño que vemos alrededor, en verdad siento que pudo ser un tornado. Vientos sostenidos, de más de 100 millas por hora. Lluvia vertical, puedes ver la mayoría de los techos de teja desprendidos de las casas. El ojo de Michael tocó tierra firme cerca de Mexico Beach, cerca de las 17 horas locales, como un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. A unos 30 kilómetros, Panama City fue azotada con fuertes vientos y una intensa lluvia por más de 3 horas, dejando casas destruidas y calles inundadas. Unas 380,000 personas estaban sin electricidad en la región noroeste, de acuerdo a un boletín de la Agencia de Emergencias de Florida. El Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica dijo que la rapidez con que se formó y creció la tormenta tomó desprevenidos a los residentes. Cerca de 4 horas después, el ojo del huracán, reducido a categoría 3, se acercaba al sureste de Alabama y al suroeste de Georgia. Se estima que unas 375,000 personas de más de 20 condados recibieron órdenes de evacuación obligatoria o voluntaria. Se espera que luego Michael llegue a zonas de Carolina del Norte y del Sur ya golpeadas por el huracán Florence hace un mes. La temporada de huracanes del Atlántico termina el 30 de noviembre. Hoy en esos vientos, bueno, para hacer un huracán tan potente y tan peligroso que se produjera una sola muerte o 2 muertes, porque murió otra persona en la madrugada de hoy, realmente es una proeza y eso se logra solamente por los recursos que tienen los gobiernos en los Estados Unidos, tanto el gobierno federal como los gobiernos locales, que en primer lugar tienen al ser humano como prioridad. Bueno, esperamos que aquí algún día tengamos también, en estos países, tengamos la capacidad de evitar estas tragedias que las generan los huracanes y otros fenómenos de la naturaleza. En el plano político, hablando aquí en el plano político, 9 organizaciones políticas están depositando en estos momentos en el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad de la ley de partidos que fue promulgada hace apenas un mes y algo. Ellos alegan que esa ley es violatoria de varios preceptos constitucionales y los derechos humanos. Entre los artículos que supuestamente esa ley vulnera de la Constitución está el artículo 16, el 216, que es el que habla en la Constitución de los partidos políticos, que consagra todo lo que tiene que ver con los partidos políticos. Entonces, esa instancia está siendo depositada por Alianza País, el Partido Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Opción Democrática, Partido Socialista Cristiano y la Alianza por la Democracia. Ellos solicitan al Tribunal Constitucional declarar no conforme con la Constitución varios artículos de esa ley. Ya con este recurso suman varios los que han sido presentados ante el Tribunal Constitucional alegando violaciones a diferentes artículos.
se ha alegado en algunas de las instancias que la ley vulnera el derecho de asociación, por un lado, que la ley vulnera la libertad de expresión, vulnera también, bueno, son varios los alegatos. Entonces el tribunal tiene todos esos recursos que de seguro los ha ido juntando para abordarlos, digo yo, que sería lo elemental, abordarlos de manera conjunta y producir una sentencia que pudiera, en todo caso, pudiera acoger algunos, a rechazar algunos, acogerlos todos o rechazarlos todos. Hay varias opciones que los jueces del Tribunal Constitucional van a evaluar. La ley de partidos políticos también tiene la dificultad para las organizaciones que tienen una disparidad en cuanto a los estatutos, y entonces esos partidos también van a tener que adecuar los estatutos a la nueva ley. Una ley que fue discutida por 8.000 años, se habla de que duró 16 o 17 años bailotándose en el Congreso, y finalmente sale con dando lugar a estos alegatos de no conformidad con la Constitución. Es cierto que todo lo que hacemos los humanos algún defecto tiene. El único que pudo hacer todo perfecto lo hizo una vez y se olvidó de esto. Que se la entienda a cada quien. El Creador. Después todo lo que hacen los hombres, todo lo que hacemos los humanos, tiene la posibilidad de ser defectuoso. Y eso fue lo que ocurrió con la ley de partidos políticos. A pesar de tanto tiempo discutiéndose, comisiones, cónclaves, reuniones, acuerdos, foros, todo lo que se hizo en ese espacio. Bueno, finalmente la ley sale con tantas cojeras. ¿Y por qué? Si debió discutirse línea por línea. Esta línea dice tal cosa, vamos a confrontarla con esta línea de la Constitución. Porque había tiempo suficiente para eso. Pues no. La ley salió con estas, permitiendo que se puedan conseguir esos vericuetos para declararla o para atacarla de inconstitucionalidad, como lo que están haciendo en este momento esos 9 partidos, y ya lo que han hecho ciudadanos independientes o grupos de ciudadanos contra la bendita legislación. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más contenido en Geopolítica de este jueves, que estamos a 11 del mes de octubre. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Gracias por seguir con nosotros en Geopolítica, y como dijimos antes de la pausa, vamos a conversar ahora con el ingeniero Antonio Almonte. Es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, el principal cerebro de su área de energía, que es uno de los puntos fundamentales en cualquier sociedad y más aquí en la República Dominicana. Toñito Almonte, como le dicen sus allegados, sus familiares, y que uno de fresco también a veces le dice Toñito, sin tener esos niveles de confianza como el ingeniero Almonte, pero es una gran persona. Buen día, Toñito. Muchas gracias, Nelson. Encantado, y no sé por qué toda esa aclaración, porque siempre lo hemos dicho así. Usted tiene esa... Para mí es un
es un gusto, ¿no? Gracias, gracias. Que me invites y me tengas esa confianza. Gracias, gracias. Tú sabes que una vez me preguntó alguien, ven acá, ¿tú tienes algún problema? Y te dicen Toñito. Digo, bueno, mi papá me crió diciéndome Toñito. Era que ese es un sonido que me permite eso es un sonido agradable. a alguien especial. Sí. Es un sonido agradable. Claro. Y lo de Toñito no es porque sea chiquito, Toñito tiene 6 pies y pico. Sí, pero yo nací chiquito. De verdad, eso fue después que lo conseguiste. Bueno eso. Entrando en materia inmediato, recientemente el gobierno de la CDE dio a conocer la asignación, la adjudicación, mejor dicho, de un contrato para la venta de carbón, la compra de carbón a una compañía norteamericana. Se había pensado que en principio cuando se habló de Punta Catalina se pensó, e incluso se habló de que la ventaja del carbón era porque en Colombia, por ejemplo, había la posibilidad de establecer una relación de Estado a Estado para el suministro de carbón. Pero nos enteramos entonces que lo ganó esa compañía norteamericana. ¿Cuál es la evaluación que ustedes han hecho de eso? Bueno, para mí lo más importante es que el proceso de licitación y adjudicación haya sido transparente y que los precios por tonelada que se ofertaron y que se vayan a contratar definitivamente sean precios competitivos y que ayuden a abaratar los costos de producción. Eso es lo más importante. ¿Y es así? Bueno, todavía faltan datos, o sea, todavía no se ha publicado con todos los detalles, la intríngulis de la licitación. Estoy hablando de la evaluación económica que se hizo, los informes de evaluación económica, técnica, etcétera, pero hasta ahora no tenemos, en nuestro caso como PRM y en mi caso particular como ciudadano, ninguna referencia de alguna anomalía significativa. Vamos a esperar, las informaciones a veces fluyen con lentitud, pero hasta ahora todo parece bien. El que sea colombiano o americano, bueno, es cierto, Colombia es un gran productor de carbón y podría significar ciertas ventajas o ciertas facilidades, pero no hay que reconocer que Estados Unidos también es uno de los principales productores de carbón en América. Sí. Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, y tiene una enorme reserva de carbón de diferentes calidades y con una extraordinaria experiencia en la explotación de minas de carbón y en la venta de carbón a plantas eléctricas. Es uno de los países que más plantas eléctricas de carbón tiene, Estados Unidos. Por consiguiente, no hay nada para extrañarse de que una firma norteamericana especializada en la venta de carbón haya ganado la licitación, porque ellos tienen. Yo pienso que también con todo esto reperperos que se han armado respecto al proceso de Punta Catalina, los brasileños, que los italianos, que etcétera, sí. Me parece que también el gobierno dominicano debe estar un poco feliz porque haya sido una firma norteamericana la que haya obtenido el primer lugar en la licitación sobre carbón mineral. Ahí hay como un seguro de que no va a haber bulla por lo menos por parte de los gringos, porque eso no quieta que aparezcan después algunas cosas que dominicanos o cualquier otro país venga ya a exigencia. Pero evidentemente, como tú señalas, que parece que el proceso fue tranquilo. Eso es lo que se espera. No ha habido ninguna reclamación. ¿Qué es lo que se suele ocurrir cuando hay estas licitaciones? Que los perdedores entonces escandalizan. Algunos de los que pierden o no resultan ganadores hacen reclamaciones y a veces hacen impugnaciones y van hasta los tribunales. En muchos casos no tienen justificación, pero en algunos casos sí la tienen. Yo pienso que, por ejemplo, lo que hicieron las peticiones y las protestas con relación al proceso de Punta Catalina, en algunos casos pudieran ser que tuvieran razón. Pero bueno, el proceso se dio como se dio y ya estamos a casi 4 años de eso. Ya es una realidad, sí. Que justamente la CDE anunció que el próximo, ahora en diciembre, ajá, va a hacer la primera prueba o algo así. Sí,
Se ha hablado de que se va a hacer la prueba, se va a iniciar las pruebas. Se estima que por lo menos en la unidad 1, porque son 2 plantas, en una de las plantas se va a iniciar la prueba de encendido de la planta en diciembre. Yo he dicho públicamente que dudo que sea en diciembre, porque todavía el proceso de la licitación no ha sido cerrado. Porque una cosa es declarar el ganador y otra cosa entonces viene la firma de los contratos, la notarización de todo esto. Hay todo un papeleo y una cuestiones de tipo legales. Pero eso es respecto al carbón. Al carbón. Y sin carbón no se inician las pruebas. Pero Porque si la planta es de carbón. Pero si es una prueba, puede ser con una muestra pequeña. No. ¿Cómo es? No, yo no te la conseguí porque en Santo Domingo no hay muestra de carbón mineral. Entonces, ese carbón mineral, para el encendido de una planta así, no es un vaso de agua, es mucho carbón. Fíjate que estamos hablando de 462,000, algo así, toneladas de carbón la primera partida. Y después de febrero por ahí viene una partida mayor. Lo que quiere decir que una planta de esa categoría consume mucho carbón. Y el carbón todavía no ha sido final y formalmente contratado. Y estamos en octubre, ya para mediados de octubre. Entonces, importar el carbón de Estados Unidos hacia acá y colocarlo en Punta Catalina y alimentar, había que ver si es verdad que ellos tienen tiempo de iniciar el encendido en diciembre. Pero para mí eso no es trascendente. Ya. Si lo inician en diciembre o si la encienden en enero, Es lo mismo. es lo mismo. Por consiguiente, yo siempre digo, bueno, yo dudo que sea en diciembre, pero si lo hace, perfecto. El encendido de la planta, el inicio de la prueba no significa que nosotros vamos a ver a ninguna de las 2 plantas produciendo comercialmente a nivel firme para el sistema eléctrico. Significa un proceso normal de pruebas. ¿Hasta cuándo, más o menos? De pruebas que le puede llevar a una planta 2 o 3 meses, a una sola, en donde la casa, que en este caso es la CDE, la propietaria, el gobierno dominicano, tiene que verificar el funcionamiento de todos los subsistemas que constituyen esa gran construcción, que tiene sus sistemas de agua, su sistema de mitigación de contaminación, la parte de los combustibles, tanto de carbón como otros combustibles que también se utilizan, los sistemas eléctricos, los sistemas electrónicos de control. Es decir, hay un conjunto de elementos que conforman esa mega estructura que es una planta eléctrica, que tienen que ser probados. Y la prueba significa ver si cada uno de esos elementos se desempeña de acuerdo a como lo ofreció el que la vendió. Para tú decir, yo pagué por 750 megavatios y estoy recibiendo 750 megavatios. Entonces, esas son mediciones que hay que hacer y repetirlas y repetirlas. Por consiguiente, probar la planta, una planta, encendiendo la caldera primero, lavando, etcétera, le puede llevar para aceptarla como válida 2 o 3 meses y hasta más a un equipo de ingenieros. Y después viene la otra unidad. Yeah. Por eso ellos hablan que todavía hasta agosto estarían en fase de pruebas. Porque con las pruebas, al final de la prueba hay que se emite un certificado de aceptación definitiva de la obra que se le da al contratista, en este caso el consorcio encabezado por Odebrecht. Que quiere decir que el dueño de la obra la acepta conforme y establece los parámetros, los valores que se comparan los valores medidos con los valores que se ofrecieron, y entonces ya te acepté la obra y perfecto. Entonces ahí entraría Punta Catalina firmemente a producir para el sistema, pero eso lleva meses. O sea que no es como encender una planta, o digamos yo voy a bueno, encargo una plantita de eso y la enciendo y ya. No, eso es todo un engranaje. Es todo un engranaje, es todo un engranaje. Todo un engranaje porque que cada cosa de esa cuesta mucho dinero. Y no solo cuesta mucho dinero, porque hay 2 cosas en eso. Tú estás hablando de un proyecto de miles de millones de dólares para un país como este. Bueno, eso para cualquier país es mucho dinero. Sí. Entonces tú no puedes pagar tantos miles de millones de dólares por un producto que te dijeron que es de tal capacidad y tú no vas a probar si es verdad que es de esa capacidad. Tienes que probarlo, que es verdad, porque la diferencia puede costar mucho dinero. Sí. La segunda razón es que cuando tú colocas en línea, ponga usted 700 megavatios brutos, más de 700 megavatios brutos, a las redes del sistema eléctrico dominicano,
que tiene una oferta alrededor de 2.000 y pico de megavatios, 2.100, 2.200 megavatios, es lo que típicamente oferta. 700 significa más del 30% de la capacidad conectada a las redes. Si esas dos plantas, una de ellas nada más, de 300 y pico, o las dos, por fallas estructurales de ellas que no fueron identificadas a tiempo porque no se hizo la prueba como debió ser, sale de golpe de circulación, eso tumba el sistema completo. ¿Es un colapso? Eso produce un colapso del sistema, eso se llama blackout, con consecuencias terribles para el país y para toda la economía. Por consiguiente, instalar y poner a funcionar una planta eléctrica en un sistema requiere esas pruebas. Sobre todo, como tú dices, esa planta de esas dimensiones. Esa planta de esa envergadura, así es. Estamos hablando de un juego de niños. Así es. Por ejemplo, vimos el otro día lo que ocurrió, el rayo, que debe ser el rayo más rayo, monumental del mundo. El rayo más rayo. Que supuestamente sacó a una caldera de... Sí, de ese rayo... El rayo no incidió sobre la caldera. Claro que no, pues yo que soy un idiota. No, el rayo no, que no puede entrar ahí. O sea, el rayo, donde está la caldera, el rayo no va a entrar. Entonces, de manera que no incidió sobre la caldera. Pues, Lo que pasa es que una planta eléctrica, una planta eléctrica es un sistema. ¿Qué quiere decir un sistema? Es decir, que hay muchos componentes que parecen independientes, pero están interconectados con otros y los otros dependen de él. Entonces, un componente fundamental de un subsistema eléctrico es el turbogenerador eléctrico y la subestación y las instalaciones eléctricas, que es por donde sale la energía eléctrica. Si la caldera quema combustible, genera vapor, el vapor mueve una turbina, la turbina arrastra un generador eléctrico y la electricidad que genera sale por las redes y las subestaciones. Si la subestación se daña, entonces no puede salir electricidad. Si no sale electricidad, la turbina no debe seguir trabajando. Y entonces la caldera no debe seguir quemando combustible. Quiere decir que están conectadas. Sí. El rayo muy probablemente cayó en la parte eléctrica. Pero una vez ocurre un daño radical, rápido, al sistema eléctrico para la salida de energía eléctrica, entonces debe inmediatamente hacia atrás, a nivel de la turbina, del turbogenerador y de la caldera, detenerse todo el proceso. Okay. Si no se detiene el proceso en la caldera, entonces se va a generar una energía de vapor y va a alcanzar una velocidad el turbogenerador que no se corresponde porque no sale energía. Entonces lo que hace es que se daña. Ahora, ¿cuándo sucede eso? Cuando los sistemas de protección no actúan como deben actuar. Porque tan pronto cayó el rayo, debió dispararse múltiples avisos de entrada de los sistemas de protección en la turbina y en la caldera. Obviamente que no funcionaron. Y si no funcionaron, no fue culpa del rayo. Eso fue culpa de una coincidencia de falla de 8 o 10 diferentes sistemas de protección que coincidencialmente fallaron todo el mismo tiempo, o no había ahí las previsiones de mantenimiento, chequeo que corresponden a un sistema de esa delicadeza. Entonces, pero eso solamente puede determinarse una investigación de peritos. Pero debieron ser más honestos y no poner a la gente a pensar, como en el caso mío, que yo sé que desde que Benjamin Franklin inventó el rayo, en estructuras específicas, existe un pararrayo, claro, tan elemental como eso. No, siempre tienen esa protección. Y tú no puedes evitar que el rayo caiga, lo que tú puedes evitar que produzca lo que produjo. Exactamente. Eso fue una imprevisión que le costó a ellos muchos millones de dólares. Muchos millones de dólares, porque le costó la subida drástica de la energía que estaban produciendo, que tenía contratada, y le ha costado ahora reparar a la carrera la parte. ¿Qué pasó con eso? Que esa es una planta que tiene 2 calderas. Una es de gas natural y la otra funciona con el vapor que se genera por el uso del gas
que ha sido combustionado en la turbina de gas. Entonces se genera una caldera de agua a vapor. Esa caldera de agua a vapor fue la que se dañó. La de gas natural está bien. Y por eso pudieron reponer o pueden reponer la de 200 megavatios, que comienzan con 100 y pico, pero pueden llegar rápido a 200. Y entonces creo que han contratado una barcaza, han comprado o contratado una planta tipo barcaza para traerla y colocarla y suplir la parte que no pueden reparar todavía, que es la de Y eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Y no son de 2 centavos. Ahí está la imprevisión. Vamos a una pausa y venimos de inmediato. Pero ellos han ganado mucho, ¿sabes? Ellos, claro que sí, eso es dejar de ganar, no es perder. Sí. Vamos a una pausa y venimos de inmediato a completar la jornada del día de hoy con el ingeniero Antonio Almonte, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos conversando con el ingeniero Antonio Almonte, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Ya ustedes vieron lo suficiente que es en el conocimiento de su materia, que es la ingeniería. Vamos a hablar de política ahora, Antonio. Bueno, así rapidito, para no, porque tú no eres maestro de escuela, pues, no. O sea que no te vas a meter mucho en eso de la ADP, pero anoche para muchos fue una sorpresa que ganara la candidata del PRM, Para Xiomara muchos Guante. fue una sorpresa, pero tú sabes que Xiomara Guante es una dirigente del PRM. Sí. Yo soy un dirigente del PRM. Además, somos amigos y nos conocemos. Bueno, estuve haciendo trabajo por ella. Nosotros teníamos informaciones muy claras de que Xiomara Guante iba a ganar abrumadoramente las elecciones. No teníamos duda. A nivel de la dirección del partido, sabíamos que íbamos a ganar. Sobre todo cuando se produjo la unidad, porque hubo un intento de una plancha que respondía a la corriente de Hipólito Mejía. Xiomara Guante trabaja con Luis Abinader. Okay. Entonces hubo el temor de que pudieran participar del mismo partido dos planchas diferentes y eso ponía en peligro la victoria. La sensatez se impuso y finalmente todo el partido y sus simpatizantes en el área magisterial votaron por una sola línea, la línea del partido, que era Xiomara Guante. Y lo hizo con mucho entusiasmo, no solamente los militantes, los profesores del partido, sino también profesores independientes que se terminaron de convencer que no convenía que el sindicato de maestros, que el gremio de maestros siguiera siendo un apéndice del Ministerio de Educación. Porque eso no le convenía, ni le conviene, ni al magisterio, ni al sindicato y a veces ni siquiera al mismo partido. Es decir, pero un apéndice de educación con la confrontación que ha habido entre Andrés Navarro, ministro, y Eduardo Hidalgo, actual presidente de la ADP. Sí, pero algunas de esas confrontaciones debieron primero desarrollarse desde mucho antes por las reivindicaciones frustradas a los maestros que debió satisfacer el ministerio. Y la posición de los maestros y de la ADP con relación al sistema educativo debe de ir, sostenemos nosotros, más allá de algunas reivindicaciones concretas que benefician a los maestros. Tiene que también vigilar por el desempeño del sistema educativo básico general. Es decir, la calidad de la educación, la calidad de la inversión que se está haciendo, el manejo que está haciendo del 4%, y también la atención del ministerio y del gobierno a la capacitación del maestro y a la renovación de la planilla magisterial del país, tratando de estimular a jóvenes maestras y maestros o a jóvenes que estudian la carrera de magisterio y también a la capacitación, cualificación en sentido general del magisterio. O sea, son muchas las reivindicaciones para el magisterio y para el sistema educativo, que un sindicato o un gremio en manos del partido de gobierno no ha desempeñado, no ha desarrollado. Y yo creo que el maestro entendió que ya estaba bueno. Bueno, es un mensaje para que se tome en cuenta que el anquilosamiento es un problema realmente. Sí, sí. Pero también que la unidad y la da unidad su fruto. da su fruto.
A propósito de unidad, bueno, Hipólito Mejía está por su lado promoviendo su precandidatura, Luis Abinader está por el suyo. ¿Qué ustedes prevén en el PRM? En el caso de ustedes que trabajan con Luis Abinader, obviamente van a entender que va a ganar. Mira Nelson, hasta ahora Luis Abinader, por ejemplo, ha dado una tremenda demostración de madurez política. Él ha dicho, lo hizo en el periodo pasado y lo está haciendo ahora, que por nada él va a pelearse con Hipólito Mejía, por varias razones. Primero, son amigos personales. Sí. Y tienen unas relaciones, él tiene, por ejemplo, unas relaciones casi familiares con los hijos de Hipólito, Okay. con algunos de los cuales fue, creo que contemporáneo a nivel de estudios de bachillerato. En segundo lugar, independientemente de cualquier consideración o preferencia, Hipólito es un dirigente político fundamental dentro del PRM. Sin la contribución de él no se hubiera fundado el PRM y no hubiese marchado como ha marchado. Y sigue siendo también un dirigente político con mucho impacto e influencia en la sociedad dominicana. Sí. Eso es independiente incluso de lo que puedan decir las encuestas. Él no será un dirigente líder, pero tiene mucho impacto. Tiene un peso, claro. Tiene un peso. Sí. En consecuencia, debido a la calidad de sus dirigentes y militantes, el impacto que tiene, la contribución, Luis considera que Hipólito Mejía no es un adversario, no es un enemigo, es un compañero de partido con el que hay que llegar a un acuerdo. Están compitiendo por un espacio. Por un espacio. Entonces, lo que se va a aplicar, Nelson, es la línea de la civilización política. ¿Cuál es? Yo aspiro, tú aspiras, vamos a unas elecciones internas y el que gane es el candidato. Claro. Y entonces todos a trabajar juntos y después, si ganamos las elecciones, a gobernar juntos. Entonces nosotros no tenemos ningún tipo de motivación para pelearnos con nadie dentro del PRM. Nuestros adversarios, nuestro enemigo, no es ningún dirigente del PRM, es el PLD. El pueblo dominicano lo que quiere, lo que reclama todos los días es un cambio de gobierno, es un cambio político, en donde la justicia y todos los estamentos institucionales no estén concentrados en la mano de dos hombres, que no sea un comité político de 35 miembros el que decida los destinos económicos, políticos, sociales, culturales de este país. Entonces la sociedad dominicana quiere desembarazarse de esos grilletes que de alguna manera le controlan y le limitan en el libre despliegue de sus creatividades y de sus posibilidades de creación de empresas, de relacionamientos económicos, de iniciativas políticas, sociales, Sí. que no tengan que pedirle permiso a un par de gentes. Entonces, ese es el cambio político que nosotros... Mira, hay una sola cosa que justifica todo lo que te estoy diciendo. Es verdad que el país ha crecido económicamente de manera sostenida a lo largo de muchos años. Pero aparte de crecer el PBI, ha crecido también la desigualdad económica, la pobreza. Solo hay que salirse de la 27, la Lincoln y la Churchill y coger para las veredas para que tú veas la pobreza espantosa que Sí. hay en las barriadas dominicanas. Eso es cierto. Y la inseguridad. Entonces, ¿de qué crecimiento económico tú me hablas si ha sido a expensas de la degradación de la dignidad de los ciudadanos y de la inseguridad de la vida en las calles? El problema Entonces, es que, eso requiere un cambio. sí, el problema es que ha sido siempre el cuello de botella entre el crecimiento y la distribución, no solo en la República Dominicana, sino en todas partes, en estos países tan desiguales. Ha sido así. Y yo pienso que una de las cosas que tiene que reconocer el PLD es que él no da con esa ecuación. O sea, él no sabe resolver esa ecuación. O sea, el PLD ha logrado conseguir el crecimiento económico, pero no ha logrado distribución. Entonces, él no sabe hacer esa distribución y el país necesita que nuevos dirigentes asuman la conducción de la economía para que hagan una redistribución de los ingresos y que todo dominicano disfrute en alguna medida de los frutos del crecimiento económico. Bueno, vamos a esperar. Gracias, Antonio. Bueno, gracias a ti por la invitación. Hemos hablado con el ingeniero Antonio Almonte, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. A ustedes gracias por su atención el día de hoy. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, de nuevo acá para otra jornada de geopolítica. Sigan con EN Meridiano.